Bienvenidos al curso Tienda de abarrotes en Flutter y Laravel, básicamente una aplicación de pedidos. Bien, estamos en la lección número 35 donde vamos a tocar la creación de la base de datos. Básicamente vamos a utilizar algunas estructuras o se podría decir paquetes que tenemos que integrar a nuestra aplicación. Pero vamos una vez a ello. Abrimos nuestra aplicación y vemos que la vez anterior trabajamos sobre los modelos. Ahora necesitamos trabajar con la base de datos utilizando los modelos. Vamos a ver si terminamos en esta clase todo lo concerniente a la base de datos. Esto con el fin de que los videos no sean demasiado largos. Bien, ¿qué necesitamos? Necesitamos traer algunos, se podría decir, proveedores o paquetes. Eso lo vamos a hacer dentro del archivo pub-spec, el archivo de configuración que tiene Flutter. Bien, aquí ¿qué vamos a traer? Necesitamos, por lo pronto, traer un proveedor, que es un provider. O mejor, vamos a buscar esto directamente en Google para poder saber de dónde lo sacamos. Básicamente es un provider. Vamos a colocarle pub. Hay diferentes formas de buscarlo, pero la página oficial es pub.dev. Dentro de él ya tenemos esto. Y nos vamos directamente, como bien saben, a Installing. Y esta es la versión en este momento, al momento de la grabación de este curso. Obviamente esto puede cambiar conforme vayan pasando los días, o el tiempo se podría decir. Vamos a nuestra aplicación y lo colocamos a esa altura de HTTP. No dentro, sino fíjense bien que esté ahí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos traer otro paquete similar, pero en esta ocasión se llama pub-spec. Podría buscarlo aquí, vamos a ver si nos permite. Path Providers. Vamos a ver, y lo tenemos acá. Efectivamente, nos vamos a Installing y tenemos esto de acá. Básicamente se llaman dependencias o paquetes, ¿no? Dependencias, ya básicamente. De la misma manera lo colocamos a esa altura. ¿Qué vamos a necesitar? La estructura o el paquete o la dependencia para SQLite. Entonces, simplemente vamos a ver qué nos coloca, porque utilizas este de acá, CQFLite. Fíjense bien que es así, no es SQLite. De la misma manera, Installing, y tenemos esto. Tenemos una versión, vamos a ver, y lo colocamos. Hay un comando o una palabra reservada o se podría decir un atributo donde se le coloca any. Eso depende de ustedes. Esto probablemente nos permite que escoja la última versión, se podría decir, de la dependencia. En cualquiera de los dos casos no hay problema. O mejor dicho, sí, habría una pequeña diferencia, digamos, ¿no? He presionado pub-spec para que comience a leer estos últimos tres paquetes y lo integre al aplicativo. Y listo, ya lo tenemos. Entonces ya lo podemos utilizar en nuestra base de datos. Si se acuerdan muy bien, creamos una estructura de archivos dentro de la cual tenemos base de datos y tenemos un bd.dark. Es donde vamos a comenzar a estructurar nuestra base de datos. Bien, ¿qué necesitamos para esto? Necesitamos básicamente crear una estructura que nos permita administrar nuestra base de datos. Entonces, para eso siempre empezamos con una clase. Y le vamos a llamar db-helper. O ustedes pueden colocar el nombre que deseen. Yo lo voy a colocar db-helper
helper por un tema de, digamos, de que así se crea esto, o por inercia ya, para no estar. Entonces ahora creamos un static y la estructura o la palabra database _tv. O database, como ustedes quieran llamarlo. Bien, por ejemplo, esto no nos está reconociendo, entonces yo puedo hacerle control, es decir, aquí está. Vamos a ver, esto es una, es que si creamos una clase, debemos instanciarla. Entonces aquí vamos a ver, futuro, es así. Data base get de async. Creo que vamos a llegar solamente a crear nuestra base de datos. En la siguiente lección vamos a crear nuestros métodos. Bien. Me intriga de dónde sacamos esta estructura database, porque yo podría copiar y pegar el código, pero necesitamos saber de dónde lo trae. Entonces lo más probable es que esté en una estructura que la vamos a comenzar a traer. Entonces hacemos un import y vamos a traer las tres estructuras que, o mejor dicho, los tres paquetes que integramos al inicio del video. Uno es path, este de acá. El otro es básicamente el proveedor. Y finalmente el CQFLite. CQFLite. Bien, hasta ahora no me responde por qué es que no podemos traer esa estructura de nuestra base de datos, database. Ahí está, CQFLite ya lo leyó. Bien, continuamos entonces con nuestra función. Entonces es aquí donde preguntamos si db es distinto de null, es decir, si está vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Preguntar si está vacía o no está vacía. Y dependiendo de eso, si es diferente de vacía, entonces va a retornar nuestra base de datos. Caso contrario, si es que está vacía, lo que va a hacer es inicializar un método para crear nuestra base de datos. Entonces, db va a ser igual a white y debemos iniciar, digamos, ¿no? O crear podría ser. Ustedes vean qué es lo más conveniente. Entonces, y retorno. Return-tv. Perfecto. Entonces, ahora debemos crear nuestro... acá vamos a iniciar. db. Así lo vamos a colocar. Entonces, ahora iniciar db sin. Bien. Entonces, utilizamos esta estructura. Es un import que debemos hacer. Este import io, a ver si lo tenemos, me parece que no está apareciendo.
as io. Bien, io es un paquete que nos va a permitir acceder al directorio o a la estructura de carpetas de nuestro proyecto y poder hacer, en este caso, almacenar, verificar el lugar donde se va a almacenar nuestra base de datos. Entonces acá get application document directory, no me muestra application document directory. Bien, ahí está. Ahora creamos una cadena string path join y esto recibe un parámetro que es el punto path. Bien, hasta ahí está bien. Vemos que tenemos o que se debe agregar el nombre de nuestra base de datos. Le vamos a colocar simplemente Arequipa local. Es el nombre que va a tener nuestra base de datos. Y siempre la extensión, no se olviden de la extensión. Es DB, no es BD. No se vayan a confundir. Bien, continuamos. Ahora creamos una variable que vamos a llamar simplemente base await y que abra esa base de datos. Open data base. Y esto tiene parámetros. Entonces le enviamos un path. ¿Qué versión de nuestra base de datos va a ser? Aquí podemos controlar. Entonces yo le pongo 1. Cuando hagan un upgrade del aplicativo, es aquí donde cambian la versión 2, la versión 3. Respecto a la base de datos, nomás estamos hablando, no a la versión del aplicativo. On create. Y aquí vamos a colocar una función que vamos a crear, que es la que va a crear las tablas, se podría decir, ¿no? La función _onCreate. Y retornamos la base de datos. Bien, entonces ahora creamos un nuevo método donde vamos a crear el código SQL para que se, se creen las tablas, nuestra base de datos. Data base db es un parámetro y el otro parámetro es la versión, ¿no? La versión. Async, a ver, estoy confundiendo acá. Async. Y bien, entonces empezamos a crear nuestras tablas. Entonces db.execute. Básicamente execute recibe una cadena, un string. Entonces acá la primera tabla que vamos a crear va a ser el de categorías, simplemente categoría lo vamos a llamar así en singular, y esto tiene sus atributos, como bien saben. Vamos a hacer así para diferenciar. El siguiente parámetro vamos a cargar solamente los recursos necesarios, es decir, no es una copia exacta de nuestra base de datos que tenemos en nuestra página web o nuestra aplicación web con Laravel. Simplemente vamos a cargar lo que es necesario para que funcione correctamente el aplicativo. URL foto y es acá donde le colocamos text. Bien, con esto ya hemos creado
se podría decir, o tenemos la instrucción para crear nuestra tabla. Vamos de la misma manera, creamos las siguientes. Bien, el siguiente, si se fijan, lo que estoy haciendo es creando los modelos. Vamos aquí, los modelos, una tabla para trabajar con el modelo categorías, con el modelo producto y con el modelo subcategoría. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ahora procedemos en orden subcategoría. Subcategoría, la única diferencia que tiene es que debe estar relacionado con categoría. ¿Y cuál es la forma de relacionarlo? Básicamente es con el campo categorías. ¿Lo vamos a poner en plural? Sí, lo vamos a poner en plural. Y este es un valor string, lo vamos a colocar para no tener problemas. Y finalmente llegamos a la tabla de producto. Aquí colocamos producto. De este producto necesitamos, por ejemplo, la descripción también, porque el usuario de repente va a querer leer la descripción del producto. Vamos a traer ese campo desde Laravel. Después tenemos el precio también. Descripción. El precio. Y el precio podría ser también textos. Si nos da problemas lo vamos a cambiar a texto. Pero por ahora lo vamos a poner con un valor monetario. Es que no se va a hacer cálculos en el aplicativo, solamente va a mostrar el producto. No, aunque sí vamos a hacer sumas, ¿verdad? Vamos a crear nuestro carrito y tiene que haber cálculos. Ya, está bien, entonces que sea real. De ahí necesitamos ver también la foto desde el punto de vista de un usuario, de un cliente. Después, ¿qué unidad es? O sea, la unidad de medida, ¿no? Text. Y por último, con quién está enlazado. Si saben muy bien, en SQLite no existe propiamente dicho las relaciones de integridad referencial, porque es un archivo básicamente plano. Es por ello que debemos hacerlo de esta manera. Bien, creo que nos quedamos ahí. Corregimos acá, producto, y este método, si se ejecuta, pues que nos deje una función, digamos, un print y tablas creadas correctamente, digamos. Esto lo podemos quitar en cualquier momento. En el siguiente video lo que vamos a hacer es implementar los métodos, y los métodos van a implementar dentro de esta clase los métodos para grabar una categoría, una subcategoría y producto, de la misma manera para leer, extraer esos datos que han sido grabados. Hasta el siguiente video.